El 4 de julio del año 1582 se registró lo que se consideraría la primera huelga en México, realizada por trabajadores artesanos de cantera en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, en el que los mencionados artesanos demandaban aumento salarial por considerarlo demasiado bajo para el nivel y condición de su trabajo. Se sabe que el arzobispo de la catedral fue el conciliador que propuso mejorías laborales, pero desafortunadamente no se tiene documentado el desenlace de este evento. Casi 300 años después, el 11 de junio de 1865, se llevó a cabo una huelga en la fábrica de hilos de algodón La Colmena y la fábrica de hilados y tejidos de lana San Ildefonso, en el actual municipio de Villa de Nicolás Romero del Estado de México, en donde hombres, mujeres y niños pedían aumento salarial, trato digno, entre otros derechos, pues en ese tiempo sus jornadas laborales eran de 14 horas sin descanso y sin día de asueto semanal, y mucho menos vacaciones pagadas. No ganaron, y a cambio fueron reprimidos con soldados armados, en donde hubo personas heridas, detenidos, deportados y fallecidos. Pero a raíz de este suceso surgió la primera ley del trabajo, decretada por el archiduque Maximiliano de Habsburgo durante el dominio del Imperio francés en nuestro país el día 1 de noviembre del año 1865. Unas décadas después, el 30 de mayo de 1906, se lleva a cabo la huelga de Cananea en la mina de cobre en el estado de Sonora contra la empresa Cananea Consolidated Copper Company, propiedad del estadounidense William C. Green. Esto se dio por la explotación y la miseria que vivían los obreros, la injusticia y la desigualdad entre los trabajadores mexicanos y extranjeros. Este movimiento fue uno de los más grandes antecedentes de la Revolución de 1910. Da un cambio a la historia del país y permite construir grandes instituciones, entre otras la Constitución de 1917, donde se incluyen los derechos sociales. Una vez establecidas las reformas liberales en el país, que continuó con el problema de la propiedad de la tierra. Por ello, el gobierno puso a la venta las tierras comunales y las iglesias, ofreciéndolas a quienes tuvieran más recursos para adquirirlas. Algunos empresarios y hacendosos compraron grandes extensiones de tierras y formaron latifundios, aunque de esta forma lograron aumentar la producción agropecuaria. Afectaron a otros sectores de la población, como a las comunidades indígenas y campesinas. A estos pequeños rancheros, quienes perdieron sus propiedades y no pudieron competir con grandes hacendosos. Esta situación provocó el descontento en gran parte de la población rural en México, donde da pie al levantamiento campesino en los estados de Veracruz, Hidalgo, el Valle de México, Chihuahua, San Luis Potosí, Nayarit, Sonora, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, los cuales fueron reprimidos con violencia. Unos cuantos mexicanos y extranjeros eran los dueños de las tierras y las fábricas. En cambio, la mayoría de la población no poseía ni una parcela para sembrar, ni podía trabajar en forma independiente por la falta de recursos. Al no tener otra opción para sobrevivir, trabajaban como obreros en estas fábricas y como peones en las haciendas. Tanto que en el campo como en las fábricas, las jornadas de los obreros y los peones eran de 12 a 15 horas diarias y recibían un salario que no les alcanzaba ni para cubrir sus necesidades básicas. Vendían a costos muy altos los alimentos básicos. Esta forma de pago los obligaba a solicitar préstamos por adelantado, que muchas veces los endeudaban de por vida. En las haciendas frecuentemente los maltrataban a golpes, los castigaban, los explotaban, porque no existían leyes que protegieran a los trabajadores. A como sigue en la actualidad, los mejores puestos son para los extranjeros,
dando a un lado a los trabajadores mexicanos. Ante esta situación, los obreros se organizaron en sindicatos y asociaciones para defender sus derechos. Utilizaron la huelga como un recurso para exigir mejores condiciones de trabajo, pero estos movimientos fueron reprimidos por el gobierno porfirista. Entre las huelgas más importantes se destacó la de Cananea y del Río Blanco. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123, nos señala que las huelgas y los paros son un derecho tanto de los obreros como de los patrones, pero su reglamentación y mecanismo de negociación se encuentra en la Ley Federal de Trabajo. Ya entrando en materia, en las huelgas de trabajo, podemos mencionar que en los artículos 440 al 471 de la Ley Federal del Trabajo, en el capítulo 1 y el capítulo 2, donde menciona lo siguiente: de acuerdo al diccionario jurídico mexicano, se puede definir huelga de trabajo como el acto o acción concertado y colectivo por el cual los trabajadores suspenden temporalmente la prestación de sus labores habituales, con el fin de equilibrar los diversos factores de la producción, armonizando los derechos de los trabajadores con los derechos de los patrones. La huelga de trabajo surge de una inconformidad casi siempre de los trabajadores respecto a sus condiciones laborales o salariales. Ante la falta de acuerdos previos, se recurre a este recurso para lograr sus demandas. En la Ley Federal de Trabajo también se establecen los criterios para determinar si una huelga es lícita o ilícita, donde el factor principal es el acuerdo entre la mayoría de los trabajadores. Para saber que una huelga es lícita, debe tener como objeto alguno o algunas de las razones que la misma ley indica, que la mayoría de los empleados estén de acuerdo con la huelga. Esa es la principal razón. Sin embargo, por lo contrario, la huelga ilícita nos dice que no tenga como objeto lo señalado a la ley, principalmente que estas cosas que estén realizando esté fuera de lo que es el marco de la ley, de acuerdo con lo que haya sido tomado por la minoría de los empleados. En los artículos 920 al 938 de la Ley Federal de Trabajo nos menciona el procedimiento para iniciar una huelga, en el cual existen 4 etapas, las cuales son gestación, prehuelga, huelga y término de huelga. Asimismo, una huelga no es una resolución que se tome en un día para otro, pues es un proceso de conciliación entre las partes antes de tomar la medición de suspensión de labores. En todo momento, los patrones deben ser informados, pues se puede llegar a acuerdos antes del estallamiento de la huelga. Damos inicio a una de las primeras etapas de la huelga, que es la gestación. Es cuando la inconformidad comienza a darse de manera colectiva entre trabajadores y patrones. En esta etapa comienza a organizarse las inconformidades, así como a conjuntar sus peticiones que se plasma en un pliego petitorio. Cuando este pliego se entrega al patrón o en su caso a las autoridades, o cuando no existe conciliación, es cuando inicia la siguiente etapa. ¿Y cuál es la siguiente etapa? Es la de prehuelga, en el cual nos menciona que este periodo debe ser conciliatorio y tiene un plazo de 6 días para las empresas privadas y 10 días para las instituciones públicas, pero no tiene un plazo máximo, el cual el patrón no puede despedir a ningún trabajador, y es el momento en que se hacen las negociaciones pertinentes para llegar a los acuerdos. Los trabajadores aún no suspenden sus labores. Se continúa, que es la siguiente etapa, que sería la huelga. En esta etapa, los trabajadores ya suspenden toda labor relacionada con la empresa para la que trabajan y se deben comprobar la mayoría de empleados.
así como el objeto de la huelga para que no la puedan declarar inexistente. Las partes concilian ante representantes de la Junta de Conciliación y Arbitraje y no tienen un periodo mínimo ni un periodo máximo de duración. Asimismo, tenemos la cuarta etapa de lo que es la huelga, lo que es la terminación de la huelga. La huelga puede terminar por acuerdo bilateral o unilateral, así como por la resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje. En México, la huelga ha tenido en su evolución tres etapas fundamentales. La primera fue prohibida, considerándose como un delito. Después fue permitida o tolerada bajo un principio de libertad de trabajo, pero sin ninguna protección para los huelguistas. De manera que si ya no era un delito, quedaban los trabajadores expuestos a que recibieran sus contratos y sin responsabilidad patronal. Finalmente, a partir de la Constitución Política Mexicana en 1917, se consagró la huelga laboral como un derecho no solo permitido, sino legalmente protegido, otorgándoles garantías a los trabajadores para una verdadera efectividad del proceso legal de la huelga. Los fines fundamentales de la huelga se dividen en dos sentidos, que es inmediato o de carácter económico, que regularmente se traduce en la lucha por salarios suficientes y convenientes, remunerados por el trabajo, que propicien en el corto plazo una vida decorosa. La siguiente finalidad es la finalidad política, realizable a largo plazo y con pretender que lograr la transformación estructural de un régimen económico de explotación por otros más justos, que refleje el bienestar y la aspiración legítima de los trabajadores en un estado del derecho y la justicia social. La huelga es un derecho y como tal, este deberá ejercerse con justicia para ambos sectores económicos y no convertirlo en un instrumento de terrorismo empresarial. Por eso es necesario que tanto los patrones, trabajadores y las autoridades mismas respeten los lineamientos establecidos tanto en nuestra Carta Magna como en la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional. Por otra parte, y para abundar el tema, ahora daremos un vistazo al sindicalismo de nuestro país, en donde se podría considerar a este como una herramienta política en el que estos actores actúan con un fin oscuro para mantener el poder y servirse de él. Esto lo digo con fundamento en mi experiencia personal y no tiene objetivo de juzgar a nadie, aunque los mencionaré por sus logros y fracasos obtenidos como figuras públicas. Ya quedará a conciencia de ustedes objetar su propia opinión. Francisco Hernández Juárez, Isaías González Cuevas, Rodolfo González Guzmán, Joaquín Hernández Galicia, Elba Ester Gordillo, Napoleón Gómez Urrutia, Carlos Antonio Romero de Champs, por mencionar algunos, pues la lista es inmensa. Esto se podría resumir en pocas palabras, pues el sindicalismo en México es sinónimo de beneficios propios de grupos de intereses creados para dominar a los grupos y sectores obreros con el firme objetivo de mantener el control y el poder, por lo que al final del día el obrero o el trabajador queda totalmente desprotegido. A todo esto debemos considerar y estar conscientes que nuestra sociedad se encuentra en una revolución y evolución permanente a la que es necesario ajustar los nuevos mecanismos para lograr un bienestar y armonía que nos convenga a todos.